¿Te apasionan los crímenes? ¿No puedes parar de leer novela negra? Quédate aquí. Mi nombre es Anselmo Ramos, soy periodista, formador, lector empedernido y el 6 de mayo se publica Acordes para un crimen, mi primera novela, segunda si se cuenta la que escribí con 11 años sobre islas y tesoros. Te doy la bienvenida a Crimen y Novela Negra. ¡Arrancamos! Acordes para un crimen sale el 6 de mayo, con lo que depende de cuando estés escuchando este episodio, puede que en ese momento el libro ya esté en la calle. Buah, ni me lo creo. Es ya un éxito haber llegado hasta aquí, que una gran editorial como RBA haya confiado en mí y lance Acordes para un crimen en España, en Latinoamérica. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que ahora no quiero despertar, no quiero detener el sueño, ahora quiero más. Y ese más es que te hagas con la novela, la leas y la disfrutes. Espero que te guste, que te enganche. Todo comienza cuando Elisa, una joven periodista que trabaja en un conocido programa de televisión, regresa a su ciudad natal, Málaga, para pasar unas vacaciones en familia. La primera noche sale a correr al paseo marítimo y desaparece. Poco después, en la otra punta del mundo, en pleno Central Park de Nueva York, una chica es asesinada y ambos casos se conectan por la firma del asesino. Recuerda que ya puedes reservar Acordes para un crimen. Si lo buscas en Google, te puedes hacer con él en todostuslibros.com, Agapea, Fnac, Casa del Libro, la que quieras. O directamente ir a tu librería favorita que la tendrá a partir del 6 de mayo. Así, si eres de Málaga, la puedes traer para que te la firme. Estaré el domingo 10 de mayo por la mañana de 11 a 12 en la Feria del Libro de Málaga firmando en la caseta de luces RBA y el mismo día, el domingo 10 de mayo, de 6 a 7 de la tarde en la caseta de Fnac. Están ambas al principio del paseo del Parque de Málaga. Y el miércoles 20 de ese mismo mes, 20 de mayo, en la Gran Librería Luces de Málaga, presentación oficial de Acordes para un crimen. Y como llevará ya 2 semanas publicada, quizás ahí ya te la has podido hasta leer y comentarme qué te ha parecido. Y ahora ya, sin más dilación, al crimen. Hoy viajamos a diciembre de 2018, pero no es un viaje cómodo. No es un viaje al pasado lejano, es un viaje cercano, demasiado cercano, porque esta historia ocurrió hace apenas unos años, pero sobre todo porque podría haberle pasado a cualquiera. Nos situamos en el sur de España, provincia de Huelva, un pequeño municipio, El Campillo. Turismo de Andalucía lo describe así: pueblo perteneciente a la comarca del Andévalo, situado en la zona de las Minas, en un paisaje montañoso con poblaciones de pinos y eucaliptos en su paisaje de suaves elevaciones y de terrenos agrícolas predominantemente de cereal. Como puntos de interés se pueden señalar la iglesia parroquial, de curiosa fachada, el dolmen de la Catalina, los escoriales de Cañadas de las Adelfas y la necrópolis de la Moraña. No llegan a 2.500 las personas que habitan el Campillo. Las calles allí son cortas, las casas bajas, y como hemos relatado en más de una ocasión en episodios anteriores, cuando el crimen ataca a un pueblo pequeño, la vida allí es pausada, muy alejada del frenesí de una ciudad importante. Aquí todo el mundo se conoce o cree conocerse. Un lugar donde en teoría no pasa nada, hasta que pasa. Laura Luelmo, 26 años, natural de Zamora, una joven docente, formada, responsable, con vocación. Había estudiado Bellas Artes en Salamanca, había participado en un intercambio cultural que le había permitido también viajar a México, había realizado un taller en la Biblioteca Nacional de Madrid. Tenía esa sensibilidad artística que siempre es de admirar en una persona, ya que es una de las cosas que nos distinguen como seres humanos, y se había preparado para ser profesora. Su objetivo era claro: enseñar. Quería construir en el futuro una vida estable, pero antes tenía que abrirse camino en el mundo de la docencia. Empezar, porque esta historia comienza justo ahí, en un comienzo.
en una joven que había conseguido, tras oposiciones y esfuerzo, su primer destino como profesora interina. Un paso clave. Y Laura lo hace. Se trata de un salto vital. Se había presentado a las oposiciones de Andalucía y la llamaron para una sustitución. De Zamora cruzó la península hacia el sur. Laura Luelmo llega a Nerva, en Huelva, sola. Por intermediación de una compañera del instituto, se instala en una vivienda alquilada en un pueblo cercano, El Campillo. Una casa modesta, en una calle tranquila, muy cerca de un terreno baldío. Un detalle que en ese momento no significa nada, pero que luego desgraciadamente lo significará todo. Y lo más inquietante, la vivienda estaba situada frente a la casa de un hombre, un vecino con pasado, con antecedentes. Pero esto Laura no lo sabía. Laura estaba muy unida a su familia, a sus padres, a su novio. Tenía un entorno estable, con comunicación constante. Laura hablaba habitualmente con ellos, mensajes, llamadas, rutinas, y eso permite establecer con precisión el momento en el que algo empieza a fallar. 4 de diciembre de 2018, primer día en el instituto, el Vázquez Díaz de Nerva. Todo normal. Laura se tiene que adaptar, tendría los nervios habituales de ese inicio de una nueva etapa, pero nada hace prever lo que ocurrirá apenas unos días después. 12 de diciembre, es miércoles, solo 2 días después de que se instalara en El Campillo, en la casa alquilada a esa compañera del instituto. Laura le manda un mensaje a su novio expresando sus dudas sobre salir a andar porque hacía mucho viento. Son exactamente las 16:22. Finalmente sale de casa, pero lo hace hacia un supermercado. Hace la compra. El ticket es de las 17:20. Y a partir de aquí empieza el silencio. Laura no regresa y ya no responde más al teléfono. No aparece. Esto en su caso es inmediatamente alarmante. No encaja. No es su comportamiento. Y por eso la familia actúa rápido. Al día siguiente, su padre denuncia la desaparición en Zamora. Según explica la Guardia Civil en rueda de prensa, casi al mismo tiempo, la compañera que le alquila la casa a Laura pide a los agentes que acudan a la casa. Es extraño que Laura no conteste y que no haya ido a dar clase. Entra una patrulla con la dueña de la casa, pero no hay signos de nada raro. Eso sí, Laura no está. El padre y el novio viajan rápidamente al lugar. Entran de nuevo en la casa y ellos echan de menos unas mallas y unas zapatillas de deporte de Laura, con lo que al principio se cree que finalmente pudo salir a andar. La Guardia Civil inicia el operativo y el pueblo entero empieza a buscar. La zona donde desaparece Laura es complicada. Los terrenos son abiertos, hay antiguas explotaciones mineras, zonas aisladas, caminos poco transitados, un lugar donde alguien puede desaparecer sin dejar rastro visible de manera inmediata. El caso empieza a crecer. Medios nacionales lo recogen rápidamente. A diferencia de otros casos que hemos visto en este podcast Crimen y Novela Negra, aquí sí hay presión mediática desde el inicio, sí hay empatía social, sí hay movilización. Pero mientras se busca a Laura, hay alguien que observa. Alguien que sabe, alguien que ha estado cerca desde el principio, muy cerca, demasiado cerca. De hecho, ya cuando la Guardia Civil entra en la casa de Laura, sale un vecino de enfrente. Dice que no sabía ni siquiera que vivía alguien allí delante. La Guardia Civil lo identifica. Es Bernardo Montoya y le sale un listado de antecedentes importante. A partir de ahí, una patrulla se queda vigilando no solo la casa de Laura, por si volvía o se producía algún movimiento allí, sino a Bernardo Montoya, aunque éste se da cuenta enseguida de la presencia policial y se marcha a Cortegana, un pueblo cercano donde vivía su padre y otros familiares.
Montoya no era un delincuente ocasional, era reincidente y grave. Bernardo Montoya acumulaba varias causas por robos, peleas, intimidaciones y hasta un asesinato. Montoya fue condenado a 17 años de prisión en 1995 por el crimen de una anciana, pena que se redujo por considerar sus adicciones como atenuante. En la cárcel tenía buena conducta, lo que hizo que contara con varios permisos de salidas, en los que reincidió hasta en 2 ocasiones, en los años 2008 y 2015, asaltando y robando a varias mujeres. Sin embargo, la suma de ambas condenas lo dejaron libre en octubre de 2018. El asesinato de Laura se cometería tan solo 2 meses después, tiempo que tardó Montoya en reincidir de nuevo. Y vivía en régimen de libertad, por tanto, en el mismo pueblo, en la misma calle, frente a Laura. Este caso encaja en un patrón muy estudiado en criminología: la reincidencia violenta tras la excarcelación. Hay factores de riesgo: la falta de reinserción real, los entornos desestructurados, un historial de violencia previa, conductas impulsivas. Este caso es un ejemplo claro de fallo en la evaluación del riesgo. Según la investigación judicial, Montoya había visto a Laura, sabía que vivía sola, conocía sus rutinas, la había observado. De hecho, Laura le había comentado a su novio que enfrente vivía un tipo que le daba miedo. Esto es clave, no es un crimen totalmente aleatorio, es un crimen de oportunidad con vigilancia previa. Esa tarde de diciembre, Laura sale a comprar. Una decisión cotidiana, un gesto normal, un momento cualquiera, pero alguien la está esperando. Según la sentencia y la investigación previa, Montoya intercepta a Laura en las inmediaciones de su casa. Y aquí el relato se vuelve duro, pero necesario para entender. Montoya aborda a Laura, la agrede con violencia, la reduce. Según los forenses, hay signos de violencia clara, de golpes, hay lucha y también hay intento de defensa. Después del ataque inicial, Montoya traslada a Laura a su propia vivienda, un entorno cerrado, aislado, sin testigos directos, un lugar donde Montoya tiene ventaja total, y ahí golpea brutalmente a Laura. Posteriormente, Bernardo Montoya traslada a Laura a un paraje natural, conocido como Las Mimbreras, a unos kilómetros. Ya había sido batida la zona, pero la Guardia Civil explicaría posteriormente, cuando encontraron el cuerpo, que estaba en una zona muy oculta por las jaras, unas plantas, y el cuerpo era imposible de ver si no te encontrabas extremadamente cerca. Un voluntario de la Cruz Roja localizaría unas prendas y una patrulla del Seprona encontró el cadáver de Laura de cintura hacia abajo, desnuda. El lugar tenía una vegetación densa, era un terreno irregular, de difícil acceso, un lugar pensado por Bernardo Montoya para ocultar muy bien el cadáver. Además, el traslado del cuerpo indica ese intento de ocultación, esa conciencia además del delito, y también induce una planificación posterior. Lo que ocurre es que Bernardo Montoya posteriormente comete fallos. Acude al centro de salud de Cortegana por un golpe en las costillas. La Guardia Civil acrecienta sobre él las sospechas y le pone un seguimiento permanente, recabando incluso especialistas de Madrid en seguimientos. Montoya trata de despistar en todo momento a la Guardia Civil. Se sabe el principal sospechoso. En un momento va con su vehículo, un Alfa Romeo negro, hacia el Campillo, pero se desvía en el último momento, se adentra en un camino forestal y el equipo de seguimiento decide detenerlo en ese momento ante el miedo a perderlo. En el cuartel, Bernardo Montoya declara que Laura le había preguntado por un supermercado, que él le indicó, y como le había gustado mucho la chica, la esperó dando la vuelta a su coche para que no pudiese pasar a la vuelta y así la pudiese emboscar. Su intención
era meterla dentro del vehículo. Forcejean, ella se da un golpe con la puerta del coche en la frente, él se asusta, siempre según esta versión inicial, la lleva al campo y la tira donde la encuentran posteriormente. Dice que la desnuda de cintura para abajo y le realiza tocamientos. Luego recuerda que la ha transportado en una manta y decide volver a por ella porque contendría restos incriminatorios. Coge la manta y la tira en otro lugar. Así se lo indica la Guardia Civil y en efecto allí está. Idem con otras pertenencias de Laura. Montoya dice que ha roto el móvil de Laura, pero hallan la batería, sus llaves, un monedero. Los agentes acuden a su casa y encuentran la compra de Laura: media docena de huevos, 2 botellas de agua y una bolsa de patatas, pero vacía, porque al asesino confeso le entró hambre. Es espantoso. Hallan restos de sangre en la vivienda. Laura supuestamente estuvo poco tiempo ahí, ya que Bernardo Montoya, tras la agresión fatal, la mete en el maletero y se la lleva al lugar donde fue hallado el cadáver. Él regresa al campillo, destruye el móvil de Laura y allí se pierde la señal del mismo. La noticia estalla y el impacto es nacional. Los medios de comunicación abren con el caso y, a diferencia de otros, aquí no hay duda, aquí hay un autor confeso, hay cuerpo, hay relato y eso lo cambia todo. Para la familia de Laura el golpe es devastador, pero también hay algo más: la confirmación, el fin de la incertidumbre, el inicio del duelo y, eso sí, ya con la mirada puesta en la justicia. El dolor es colectivo. El Campillo, Zamora, España entera se organizan por todos lados concentraciones, minutos de silencio. Los restos mortales de Laura Luelmo fueron incinerados en el tanatorio de Gibraleón, en Huelva, y fue despedido por sus familiares, desplazados hasta allí en la más estricta intimidad. El caso activa un debate inmediato sobre seguridad, reincidencia, control de agresores sexuales y fallos del sistema. ¿Cómo es posible que alguien con el historial de Bernardo Montoya estuviera en libertad? Montoya lógicamente es detenido, pasa a disposición judicial y se decreta prisión provisional comunicada y sin fianza. Los delitos imputados desde el inicio: asesinato, agresión sexual, detención ilegal. Durante la instrucción, Montoya cambia su versión en varias ocasiones. Intenta siempre minimizar los hechos, modificar la secuencia de los mismos, reducir su responsabilidad. Incluso en una hilarante versión acusa a una exnovia de sentir celos hacia Laura y de asesinarla a ella. La Guardia Civil comprueba fácilmente la coartada y que era imposible que tuviera algo que ver. El caso de Laura Luelmo es instruido en Huelva y termina en la audiencia provincial. El juicio se celebra con jurado popular. Se celebra a puerta cerrada, sin publicidad y sin cámaras. Y tras varios días de juicio, llega el veredicto. El jurado popular declara a Montoya culpable del asesinato y agresión sexual de Laura Luelmo. La sentencia hace hincapié en que el acusado sometió a la joven a padecimientos innecesarios y un sufrimiento más intenso que el que se requería para causarle la muerte. Lo estamos leyendo de manera textual, ya que tras los golpes y la violencia que ejerció sobre ella en su casa podría haber tenido un hilo de vida aún cuando fue dejada en el paraje en el que fue hallada días más tarde. Mientras que al agredirla sexualmente utilizó la violencia para conseguir su sumisión total a la satisfacción del deseo sexual, incurriendo en una conducta particularmente degradante para la mujer de cosificación y dominación que se corresponde con su propio concepto de los roles de género. Bernardo Montoya es condenado a prisión permanente revisable por un delito de asesinato con el agravante de reincidencia, lo que imposibilita que Montoya pueda acceder al tercer grado penitenciario hasta que cumpla al menos 20 años en prisión. También se le impone la pena de 10 años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de libertad.
Asimismo, la audiencia le impone una pena de 17 años y medio de cárcel por un delito de detención ilegal y un delito de agresión sexual con el agravante de género, ya que, según asegura la sentencia, es claro que la detención ilegal de la víctima constituyó un medio para la posterior agresión sexual. Y también le condenan a hacer efectiva una indemnización a la familia de Laura Luelmo de 400.000 euros. Aquí termina todo, pero hay preguntas que siguen ahí. Bernardo Montoya no era un desconocido para el sistema, era un asesino condenado, un violento reincidente, con un historial grave, y aún así estaba en libertad. ¿Hubo un fallo del sistema? ¿Se evalúa bien el riesgo de reincidencia? ¿Funciona la reinserción tal y como está planteada? ¿Qué se puede hacer dentro de la cárcel para cambiar a un asesino? ¿Se protege suficientemente a la sociedad? El caso es que este asesinato se podría haber evitado. Y terminamos el relato de este crimen con unas palabras que Laura había suscrito retuiteando una publicación en redes sociales y que decían esto: te enseñan a no ir sola por sitios oscuros, en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. Ese es el problema. Antes de pasar al bloque literario, quiero contarte algunas novedades y actualizaciones sobre el caso de Esther López, la joven de Traspinedo, Valladolid, que tratamos hace 2 episodios. Si no lo has escuchado, te recomiendo que pauses esta grabación, vayas a ese episodio y luego continúes con este. Primeramente, la reciente inspección del antiguo chalet del principal sospechoso, Óscar Sanz. El nuevo propietario había alertado del hallazgo de una cavidad, zulo según se ha denominado en muchos medios, o según Óscar, una simple bodega de la que ya había alertado a la Guardia Civil en su momento. Fíjense en el poder de las palabras y cómo cambia seguro tu percepción como oyente según se califique el habitáculo de cavidad, zulo o bodega. El caso es que se ha inspeccionado y parece no haberse encontrado ninguna evidencia de que Esther pudo estar ahí en algún momento. No obstante, los informes de la Guardia Civil son incorporados a la causa, que vuelve a estar ya en la audiencia provincial y se encamina hacia su juicio, que esperemos se celebre en los próximos meses. También quería trasladarte que tras la emisión del episodio, una persona que escuchó el podcast me ha facilitado información muy valiosa sobre el caso. He analizado detenidamente la documentación y aclaraciones que no son públicas y quiero precisar algunas cuestiones sobre el caso en base a esta información suministrada por esta fuente y analizada posteriormente. No sabemos si el cuerpo de Esther había estado todo el tiempo en el lugar en el que se encontró o fue dejado allí posteriormente, dado que había sido una zona supuestamente rastreada con anterioridad. Ya en el episodio nos hacíamos esa pregunta. Y de hecho, el propio abogado de Inés, la hermana de Esther, Guillermo Ruiz, declara en una entrevista lo siguiente: un cuerpo expuesto a la naturaleza en mitad de Castilla y León durante 20 días, es que las alimañas, los buitres lo hubieran destrozado. Ese cuerpo no estaba ahí. Además, un cuerpo que se descompone por razón de un fallecimiento generó una mancha de ácido a su alrededor que no existía. Entonces no se puede afirmar que el cuerpo estuviera ahí y que no lo vieran, sino que fue movido. El problema es que si fue movido, Óscar no lo pudo hacer, al menos en su vehículo Volkswagen T-Roc, ya que desde días antes de la localización del cadáver, el día 2 de febrero concretamente, estaba monitorizado por la Guardia Civil, que le había puesto unas balizas de seguimiento ese día. Esto sí carecería lógicamente de importancia si el cuerpo estuvo allí todos esos días oculto por la maleza. Habrá que determinarlo en el juicio. Hemos visionado asimismo varios tiros de cámara y velocidades de un vídeo del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico, donde se recrea un posible atropello
a 45 km/h en la calle 2 de la urbanización del Romeral de Traspinedo. El informe afirma que es completamente compatible y factible ese atropello intencionado a esa velocidad con el vehículo de Óscar, en esa calle y con esas condiciones. Sin embargo, es necesario escuchar en el juicio los parámetros exactos que se introdujeron en el software de recreación digital para ver si arroja claridad sobre cómo de probable es que pudiera ocurrir así, o simplemente es eso, factible y compatible, pero sin más. Y también hay que ahondar en si la muerte en ese caso pudo venir del golpe en la cabeza con la carrocería del vehículo y por tanto qué daños exactos en la misma debería haber dejado, o en su impacto contra el suelo posterior. Será fundamental también ampliar los datos periciales sobre el borrado de la llave electrónica del vehículo de Óscar. Hemos leído el dictamen técnico de un perito realizado para el juzgado de instrucción procedente de SEADA, la empresa especializada Servicios Electrónicos Avanzados del Automóvil. Alude a un borrado de datos, pero se echa en falta que ahonde en cómo se pudo producir el mismo. Más respaldo, en definitiva, que en el juicio esperemos que sí se haga sobre el propio informe. Quizás sí esté respaldado técnicamente, pero no es fácil inferirlo de su lectura atenta. Puede ser también por mi falta de conocimientos técnicos, pero entonces en el juicio sí se deben aclarar esos aspectos para que no haya dudas interpretativas. Sí nos llama la atención lo que ya comentamos en el episodio en el que tratamos el caso, el hecho de que ese borrado lo tuvo que hacer alguien muy experto. Lo extractamos de este propio informe. Cabe indicar que la persona que realiza el intento de codificado de llave y posterior borrado de averías, además de los registros de llave y los últimos usos de esta, requiere de altos conocimientos en electrónica del automóvil. Es clave, ya lo dijimos, si esto es así, encontrar a esa persona que lo hiciera, siempre y cuando se perciba que en efecto Óscar no tiene los conocimientos necesarios para ello. Es vital encontrar si existió ese borrado, quién lo hizo. Puede ser absolutamente determinante para el caso. También en el juicio debe quedar claro si la puesta de los teléfonos de Óscar y de Esther en modo avión es una realidad amparada por datos técnicos o una hipótesis. Hemos leído un extracto de un informe oficial al respecto, donde no queda claro que haya una evidencia técnica que lo asegure 100%. Queremos ser muy prudentes y, como dijimos en el episodio, serán clave los informes periciales y los datos técnicos mostrados en el juicio. Y otra cuestión importante. En el pantalón de Esther se observaron restos de pintura azul que no se corresponden con el vehículo de Óscar en principio. Habrá que escuchar atentamente todas las indagaciones al respecto. Este caso, que tiene un sospechoso, Óscar Sanz, que va a ser juzgado, no está ni mucho menos claro en todos sus términos. La hermana de Esther, Inés, ha denunciado bulos en redes y, como también suscribimos desde aquí, deseamos que el juicio llegue pronto, con nuevas evidencias y con aclaraciones sobre los indicios que ya están establecidos. Y sobre todo, esperamos que dé luz sobre lo que le ocurrió a Esther esa noche gélida en Traspinedo. Y ahora sí, de la realidad a la ficción. Siempre me ha fascinado el norte de España. Los paisajes allí son tremendamente salvajes y la naturaleza parece dibujarse ante nuestra retina con mayor fuerza. Muchos de los escritores que admiro ambientan allí muchas de sus novelas, y hay algo de esas estampas que te lleva a verlas como escenarios perfectos para la novela negra. Hoy nos desplazamos en el bloque literario a Galicia, a la maravillosa y enigmática Costa da Morte. En sus pueblos perdidos tiene lugar la trama de Ángeles Acusadores, del escritor Diego Garrote
y que está publicada por la editorial Los Libros del Salvaje. Un padre de un adolescente recibe una nota de chantaje que amenaza con publicar vídeos comprometedores de su hija. Decide confiar en una detective privada para que trate de averiguar quién está detrás y poder pararlo todo. Esta detective comienza a indagar en un pueblo de apariencia tranquila, pero que esconde muchísimos secretos y donde adolescentes y adultos han convertido el lugar en un verdadero infierno soterrado. La detective protagonista se llama Nayara Vermolen y a mi juicio es el auténtico acierto de Diego Garrote en esta novela. Es imposible no enamorarse de ella, es imposible no odiarla. No me gusta nada la polarización instalada en todos los ámbitos de la sociedad, pero en cuanto al personaje, sé que vas a estar en un bando o en otro. Pero oye, aquí sí es buena la polarización, el único sitio, creo yo. Eso es que está bien construido el personaje, porque provoca emociones. Nayara no rehúye algunos clichés, pero a la vez la detective tiene un aspecto fresco. Hace cosas que como mínimo te sorprenden, para bien y para mal. Te leo un pasaje del libro. Asentí con mucha convicción, en realidad sin saber el motivo, si era porque estaba de acuerdo con sus afirmaciones, si porque me alegraba de que aceptase mi petición, o para no llevar la contraria a aquella mirada. Me vendría de perlas en el trabajo aprender a mirar de ese modo. Buscó en un archivador y dejó varios expedientes sobre la mesa. Solo te daré sus nombres y verás la foto un segundo. Sabes que no debería hacerlo. No repliqué y saqué bloc y pluma. Anoté los nombres mientras miraba las fotografías. 7 chicos y 3 chicas. ¿Me puedes decir algo sobre ellos? Que ojalá dejen el instituto de una vez. Recuerda, Ángeles Acusadores, de Diego Garrote. Si te han entrado ganas de leerla, corre al que seguro que es uno de los sitios más bonitos de tu ciudad o tu pueblo, tu librería favorita, y te puedes hacer con Ángeles Acusadores y, ojo, también con Acordes para un crimen, claro. La librería es un lugar mágico que haces tuyo, lleno de historias que te van a tocar en cuanto abras el mejor objeto del mundo, simplemente un libro. Espero que te haya gustado este 13º episodio de tu podcast Crimen y Novela Negra. Nuevo capítulo, un viernes sí y otro no. Si te ha gustado, sígueme, guarda el episodio y puntúalo con 5 estrellas, es solo un clic. Y sobre todo, déjame tu correo electrónico para que te avise de novedades, sobre todo de esa novela debut, Acordes para un crimen. Hazte con ella y recuerda, domingo 10 de mayo, firma de 11 a 12 por la mañana en la caseta de luces RBA en la Feria del Libro de Málaga. Y ese mismo día, el domingo 10 de mayo, de 6 a 7 de la tarde, en la caseta de FNAC. Y la presentación oficial el miércoles 20 de mayo a las 7 de la tarde en la librería Luces. ¿Cómo me dejas tu correo? Si no te quieres complicar, escríbeme directamente, como estáis haciendo cada vez más y me encanta. autor@anselmoramos.es. O pásate por mi blog o mi web, en la parte de información del podcast tienen los enlaces. O por Instagram también, búscame por Anselmo Ramos Novela Negra y te sale. Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el episodio número 14 de Crimen y Novela Negra. Hasta entonces te deseo una vida a todo color, pero lecturas negras, muy negras.